Hola a todos y bienvenidos. Iniciamos hoy la sesión 02 de nuestro curso virtual, Claves jurisprudenciales para la reparación civil. Muchas gracias por elegir capacitarse con Centrum Juris. En esta sesión vamos a meternos de lleno en el marco normativo y el contenido de la reparación civil. Exploraremos juntos esas bases legales, qué la compone, siempre claro, mirando lo que ha dicho la Corte Suprema. Bueno, a ver, para empezar a desglosar esto, un punto clave que me parece fundamental es entender que el marco de la reparación civil, la RC como le diremos, es híbrido y dual. Suena un poco técnico, ¿no? Sí, suena técnico, pero es la idea central. ¿Qué significa realmente? Significa que, aunque sus reglas vienen del derecho civil, todo el trámite, todo el proceso se hace dentro del sistema penal. O sea, tiene como dos naturalezas conviviendo. Raíces civiles, pero se discute en sede penal. Ya, entiendo. Civil y penal, juntos. Para agarrarle bien el hilo, ¿qué leyes específicas, qué artículos deberíamos tener en mente? Pues mira, principalmente son dos cuerpos normativos. Primero, el Código Penal. Es obvio, porque el delito es el inicio de todo, ¿no? Pero además, el propio Código, en su artículo 93, dice qué incluye la reparación. Es fundamental. El 93. ¿Qué dice básicamente? Te dice que la reparación comprende dos cosas: la restitución del bien, o sea, devolver lo que se afectó, o pagar su valor. Y además, la indemnización por los daños y perjuicios. Ya. Y creo que hay otro artículo importante en el Código Penal, que hace como un puente hacia lo civil, ¿no es así? Exactamente. Ese es el artículo 101. Es crucial porque dice, textualmente, que la reparación civil se rige por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Esa es la puerta de entrada, digamos, formal, para que apliquemos las reglas civiles. Ajá. Y, ojo, no hay que olvidar el artículo 95 del Código Penal. Introduce la solidaridad. ¿Solidaridad entre quiénes? Entre los responsables penales del delito y los que llamamos terceros civilmente obligados. Por ejemplo, si un empleado comete un delito usando el vehículo de la empresa podría ser un tercero civilmente responsable. Todos ellos responden juntos por el pago total. Entendido. Entonces, el Código Penal ordena reparar y nos manda al Código Civil para ver el cómo. ¿Qué partes del Código Civil son las estrellas aquí? La norma centralísima es el artículo 1969 del Código Civil. Es la piedra angular de la responsabilidad extracontractual en Perú. La que dice que si causas daño a otro... Exacto. Si causas daño a otro con dolo, o sea, con intención, o con culpa, negligencia, tienes que indemnizarlo. Y luego artículos como el 1984 y 1985 nos dan más detalles sobre cómo calcular esa indemnización. Mencionan ya conceptos como el daño moral, el sufrimiento y el lucro cesante, que es lo que la víctima dejó de ganar. Son estas reglas las que el juez penal usa. Ok. El marco normativo está claro. Reglas civiles aplicadas por un juez penal. Pero, aquí viene lo que a mí al principio me chocaba un poco, y que los materiales resaltan. La autonomía. ¿Qué pasa si no hay condena penal? Si al final dicen esta persona no es culpable del delito, ¿ya no tiene que reparar nada? Esa es probablemente la característica más fascinante y a veces sorprendente de la reparación civil en nuestro sistema: la autonomía. El Código Procesal Penal es muy, muy explícito. ¿Qué dice exactamente? Su artículo 12, numeral 3, establece algo potente. El juez penal puede, y de hecho debe, pronunciarse sobre la acción civil, o sea, sobre la reparación, incluso si dicta una sentencia absolutoria o archiva el caso penal, lo que se llama auto de sobreseimiento. Espera, un momento. O sea que, en el mismo juicio penal, una persona puede ser declarada inocente del delito, pero culpable de pagar la reparación civil. Suena casi contradictorio. Parece, pero la lógica es distinta. La clave es que la RC, la reparación, tiene su propia vida, su propio camino, independiente del resultado penal. Su base no es si la persona cometió un delito penalmente hablando, sino si existió un daño civil y si ese daño fue causado por un hecho que al menos al inicio parecía un delito. Ah, ya veo. El fundamento cambia. Claro. Para la RC lo que importa es probar que ese hecho, por ejemplo, un accidente, una pelea, causó un daño y que hubo alguna forma de culpa o negligencia civil,
no necesariamente la intención criminal que se necesita para condenar penalmente. Entiendo. Entonces, el estándar de prueba o el enfoque es diferente. Para la condena penal, necesitas probar el delito más allá de duda razonable, con todos sus elementos. Para la reparación civil, necesitas probar el daño y la responsabilidad civil, que puede ser por una culpa más leve, digamos. Precisamente. Y la jurisprudencia, la Corte Suprema, ha sido muy machacona con esto. Hay decisiones muy importantes, como el Acuerdo Plenario número 4/2019, que dice que la naturaleza de la RC es incuestionablemente civil. Así es. Se analiza con asuntos civiles aunque estemos en un proceso penal. Dicen que hay como dos discusiones separadas, una sobre el delito y otra sobre el daño, y pueden tener resultados diferentes. Una casación importante, la N1137/2019 de Lima, también va por ahí. Vale, aceptemos esta autonomía que es clave. La RC es civil, se tramita en lo penal, pero puede sobrevivir a una absolución. Ahora, bajemos a la práctica. Si soy la víctima o el fiscal que la representa, ¿qué tengo que demostrarle al juez para que ordene esa reparación? No basta decir, hubo delito, págueme. No, definitivamente no es automático. Como la RC se rige por el derecho civil, hay que probar, hay que acreditar los elementos clásicos de la responsabilidad civil extracontractual. La jurisprudencia lo exige siempre. Son como 4 patas de la mesa. A ver, ¿cuáles son? 1. La conducta antijurídica. El hecho ilícito. Ojo, para efectos civiles no tiene que ser necesariamente un delito probado penalmente. Basta que sea un acto contrario a derecho que cause daño. Ya. 2. 2. El daño causado. Tiene que haber un perjuicio real, concreto, sea al patrimonio o a la persona física o moralmente. Y hay que probar que existe y cuánto es o cuál es su magnitud. Lógico. 3. 3. La relación de causalidad. Un vínculo claro, directo, entre esa conducta y el daño. El daño tiene que ser consecuencia de esa acción u omisión. ¿Y el cuarto? Y 4. El factor de atribución. Demostrar que la persona actuó con dolo, o sea, intención de dañar, o con culpa, negligencia, imprudencia, pero desde la óptica civil. Este es un punto súper importante. Aquí es donde veo la complejidad para el juez penal, ¿no? Tiene que ponerse como 2 sombreros. Evaluar la culpabilidad penal para ver si condena, y luego, casi aparte, evaluar la culpa o dolo civil para ver si ordena reparar. Podría pasar que haya culpa civil suficiente para reparar, pero no la culpa penal, más grave, para condenar. Exactamente. Ese es justamente el escenario que explica por qué existe la autonomía. Puedes tener una negligencia leve en un accidente de tránsito que sí genera obligación de reparar civilmente, pero que no llega al nivel de imprudencia grave que pide el Código Penal para el delito de lesiones culposas, por ejemplo. Claro. O puede que el daño sea evidente, pero probar la intención específica, el dolo penal, sea muy difícil para ciertos delitos. Por eso, varias casaciones como la número 340/2019 de Apurímac o la número 20/2019 de Cusco insisten en que el juez debe hacer este análisis civil por separado y fundamentarlo muy bien. También la 1690/2017 de Amazonas o la 1059/2019 de Ancash remarcan esto, probar los requisitos civiles. Bien. Creo que ya cubrimos el marco legal, la autonomía, que es sorprendente, y qué se necesita probar. Ahora sí, vayamos al meollo. ¿Qué incluye exactamente la reparación civil? Si se prueba todo, ¿qué puede esperar recibir la víctima? Mencionamos el artículo 93 del Código Penal al inicio. Correcto. Volvemos a ese artículo. Es nuestra guía principal. Según el 93, la RC abarca 2 grandes rubros, digamos. Primero, la restitución del bien o el pago de su valor. Esto es lo más directo, lo más intuitivo. Si el delito afectó una cosa material, robaron un celular, dañaron un coche, lo primero es intentar devolverlo como estaba o devolver la cosa misma. Eso es la restitución. ¿Y si no se puede? Claro, si ya no es posible, porque se destruyó, se perdió o lo tiene un tercero que lo compró sin saber, de buena fe, entonces se ordena el pago de su valor en dinero. La idea es tratar de dejar el patrimonio de la víctima como estaba antes del delito, en lo posible. Y segundo, la indemnización de los daños y perjuicios.
Esta es la parte que suele generar más discusión y donde las reglas civiles se aplican con más detalle. Busca compensar todo lo negativo que la simple restitución no cubre. Y aquí, tradicionalmente, se distinguen dos grandes categorías. Me imagino que una es lo económico, el bolsillo, y la otra es más bien lo personal, el sufrimiento, algo así. Justo eso. Tenemos A. El daño patrimonial. Todo lo que golpea directamente la economía de la víctima. Y se subdivide en dos. Daño emergente. Es la pérdida real, el gasto concreto que salió del bolsillo. Los gastos médicos tras una agresión. El costo de reparar el auto chocado, el valor de lo robado si no aparece. Es el dinero que se perdió o se gastó. La jurisprudencia ha sido amplia aquí. Fíjate que una resolución suprema, RNN número 206-2019 Lima, llegó a decir que los gastos del Estado en tecnología contra el crimen podrían ser daño emergente para la sociedad. Y una casación, N. 997-2019 Lambayeque, habla de cómo probar estos gastos. Interesante esa visión amplia. ¿Y el otro daño patrimonial? Lucro cesante. Este es un poco más abstracto, pero igual de real. Es la ganancia que la víctima dejó de ganar por culpa del delito. Ah, lo que se perdió de ganar. Exacto. Si eres taxista y te roban el taxi, el lucro cesante es el dinero que no pudiste hacer mientras no tenías tu herramienta. Si te lesionan y no puedes trabajar meses, son los sueldos que perdiste. Una resolución suprema, RN número 405-2018 Lima, toca este punto. Obviamente no se indemnizan sueños, sino ganancias que razonablemente se esperaban y que se pueden demostrar. Entendido. Daño emergente es lo que perdí o gasté. Lucro cesante es lo que dejé de ganar. Cubre bastante el impacto económico. Pero, ¿y el impacto humano? El dolor, la angustia, las secuelas psicológicas. ¿Eso también entra en la reparación? Totalmente. Esa es la segunda gran categoría. B. El daño extrapatrimonial. Es el daño que no afecta directamente el bolsillo, sino a la persona misma, a sus sentimientos, su integridad, sus derechos. No tiene un precio de mercado, pero el derecho reconoce que merece una compensación. Aquí distinguimos principalmente dos. Daño a la persona. Antes se pensaba más en la lesión física, la salud. Pero la jurisprudencia, como se ve en la RNN número 1487-2018 Lima Norte, lo ha expandido para incluir algo muy importante, la afectación al proyecto de vida. Proyecto de vida. Suena fuerte. Lo es. Se refiere a cómo el delito puede cortar de raíz los planes, las aspiraciones, el desarrollo futuro que una persona tenía trazado. Imagina un joven deportista que queda inválido o en casos de muerte donde se frustra todo un plan vital. Varias sentencias como la RNN número 405-2018 Lima, que ya dijimos, y una sentencia del expediente 1247-2018 reconocen este impacto tremendo en la biografía de la víctima. Es lógico que se reconozca. ¿Y el otro daño extrapatrimonial? Daño moral. Este es el sufrimiento interno, el dolor, la angustia, la ansiedad, el miedo, la pena profunda que causa el delito. También puede ser el daño a la reputación, al honor. La jurisprudencia, varias de las que ya citamos, como la casación 997-2019 Lambayeque o las RNN número 1487-2018 y 405-2018, dice algo clave sobre su finalidad. No es borrar el dolor, eso es imposible. Claro. Su función es aflictivo-consolatoria, es decir, darle a la víctima una satisfacción, un consuelo, un reconocimiento de su sufrimiento que le ayude a mitigar, aunque sea un poco, esa aflicción. Es un panorama muy completo, la verdad. Intenta cubrir todo desde lo material hasta lo más íntimo. Y si entendí bien todo el hilo, para cada uno de estos conceptos, restitución, daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño moral, la víctima o el fiscal tienen que probar no solo que el daño existe y que lo causó el hecho, sino también ese factor de atribución civil, la culpa o dolo civil, incluso si no hay condena penal. Las sentencias que mencionaste insisten mucho en eso. Exactamente, esa es la síntesis clave. La reparación civil en Perú es una figura con una identidad propia dentro del proceso penal. Tiene un marco legal mixto, penal y civil, goza de una autonomía procesal que sorprende,
que le permite seguir adelante incluso si hay absolución penal. Su contenido es amplio, abarca restitución e indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, y para fijarla se necesita una prueba rigurosa de los elementos de la responsabilidad civil: conducta, daño, causalidad y factor de atribución civil. Entonces, conectando todo esto, ¿cuál dirías que es la gran conclusión práctica de entender bien esta estructura? ¿Por qué nos debe importar? Es fundamental, yo creo, por varias razones. Para las víctimas, primero, significa que tienen una vía para buscar una compensación completa por el daño basada en reglas civiles claras, y que esa vía no se cierra automáticamente si lo penal no avanza. Deben saber qué pueden pedir y cómo probarlo. Ajá. Y para los operadores de justicia, fiscales, abogados, jueces, implica la necesidad de manejar bien tanto lo penal como lo civil. Hacer ese doble análisis que pide la ley y la jurisprudencia asegura que el foco en reparar el daño real no se pierda entre las complejidades del juicio penal. Muy claro. Entonces, lo que hemos visto hoy es que la justicia para quien sufre un daño por un ilícito penal tiene, digamos, dos caras en Perú. La penal, que busca castigar al culpable, y la civil, dentro del proceso penal, que busca reparar el daño. Y esta última tiene su propio motor, sus reglas civiles, y puede llegar a la meta aunque la parte penal no lo haga. Vimos su base legal mixta, esa importante autonomía, y cómo se descompone la reparación en diferentes tipos de daños. Esperamos que esta exploración del marco normativo y el contenido de la reparación civil haya sido útil y esclarecedora. Por supuesto, hay mucho más que hablar, sobre todo de cómo se calcula esto, la cuantificación, y cómo se cobra, la ejecución, temas para la próxima sesión. Les invitamos cordialmente a continuar profundizando en la sesión 03 de nuestro curso y recuerden, al completar todas las sesiones, tendrán la oportunidad de obtener la certificación de Centrum Juris. Para eso, solo deben rendir la prueba final. Pueden solicitarla a los organizadores del evento. Y para cerrar, quizá una reflexión final. Algo para seguir pensando. Esta estructura híbrida autónoma que hemos descrito funciona, pero también nos deja una pregunta interesante. Si la naturaleza de la reparación es tan marcadamente civil y es autónoma del resultado penal, ¿es siempre el proceso penal el lugar más ágil, el más eficiente, el más especializado para decidir sobre ella? ¿Sobre todo en casos complejos o cuando no hay condena? Es una buena pregunta. O, mirando a futuro, ¿se podrían explorar quizá mecanismos complementarios o vías distintas que permitan una valoración puramente civil del daño con más calma, sin las presiones del foro penal? Es una idea para darle vueltas, ¿no? Sobre cómo optimizar esa justicia reparadora. Sin duda, una reflexión muy pertinente para cerrar. Hasta la próxima sesión.